Vamos dando inicio nuevamente a todos los participantes. Buenas noches, gracias por compartir esto en el segundo día del curso de BPH. El día de hoy nos acompaña el biólogo Luis Miguel Cerqué, quien nos va a compartir con la ponencia el día de hoy. Él es especialista, trabaja en el Hospital Regional de la Almaguer. Muy bien, ya se pueden observar tus diapositivas. Excelente. Listo. Muy bien, entonces los dejo con las manos, en las manos de un excelente ponente. Disfrútenlo mucho, por favor, le hacen las preguntas respectivas. Muchas gracias, Luis Miguel. También Luis Miguel forma parte del Consejo Directivo Regional 3 de Lambayeque. Adelante, Luis Miguel. Gracias. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por estar ahí, gracias por tomarse el tiempo de compartir, sobre todo con cuán importante agente etiológico de una enfermedad que lamentablemente está muy marcado con la mortalidad, su mortalidad está muy marcado con la pobreza y, ¿por qué no también decirlo, ¿no? Con la ignorancia. De hecho, los países latinoamericanos y más aún los países africanos son los que están más afectados en mortalidad por cáncer de cuello uterino provocado por infecciones de papilomavirus humano. Y menciono esto porque existe una gran brecha que cubrir y en contraste, los países desarrollados, la mortalidad por papilomavirus humano se ha disminuido tremendamente. Y esto no solamente marcado desde el tema de vacunas que ustedes han podido disfrutar el día de ayer, pudimos disfrutar escuchando a Franklin y nos hablaba justamente del uso de las vacunas, primero las bivalentes, ¿no? Porque ya sabemos, genotipo 16-18 suelen ser los de alto riesgo y más agresivos y aquellos que nos representan mayor número de problemas. Pero adicional a ello, todos los genotipos de alto riesgo son potencialmente peligrosos, entonces las vacunas están destinadas primero para las bivalentes, luego los tetravalentes y ahora ya hablamos de los nonavalentes, ¿no? Porque pues los demás genotipos también nos pueden causar este tipo de problemas. Entonces las vacunas sí han tenido un impacto, pero de hecho, si se evalúa en el tiempo, el mayor impacto que se ha tenido en los países desarrollados para disminuir papilomavirus humano está directamente relacionados con la detección temprana. La detección temprana es un pilar importante. Hasta que no ingresen las vacunas con la fuerza necesaria, y ayer un poco Franklin nos decía, ¿no? O sea, se prevé que puede pasar 20, 30 años para tener una vacunación masiva. Se puede esperar ese tiempo. Pero mientras tanto, y lo que urge en este momento es agresivamente hacer detección de papilomavirus humano, ¿no? Porque, repito, el hacer cáncer de cuello uterino ya se limita, ya sea porque no existen los recursos económicos para las pruebas necesarias, los programas de tamizaje que ahora está, digamos, dirigido al primer nivel de atención, no lo están realizando, de eso también podemos hablar, y entonces se tiene que masificar, ya sea desde los establecimientos que ahora cuentan con este tipo de técnicas y que deben de ser las que lideren, ¿no? Por ejemplo, aquí en la región se han implementado 3 laboratorios de biología molecular en tiempo de la pandemia, el del Hospital Regional, el de la Jereza y en el tiempo, estoy mencionando en el tiempo fueron así, y luego el de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo con un potencial grandísimo, ¿no? En los 3 lugares en la que se pueden desarrollar y que deben de justamente ahora enfocarse en enfermedades que siguen afectando a la población. Entonces, si estos 3 laboratorios demostraron estar equipados
Y cuando hablamos, ahí se invirtieron equipamientos, se invirtió en capacitar personal, buenos grupos humanos. Entonces, si tenemos esa capacidad de tener 3 laboratorios, y eso nos dice que con 3 laboratorios, al menos, solo por decir un número, si cada laboratorio trabajara una placa al día para detectar BPH o al menos una placa a la semana, estaríamos hablando de 300 tamizados aproximadamente en la región al día, o sea, 300 tamizados al día de papiloma virus humano que nos ayudaría luego en su futuro a reducir inmensamente los casos de cáncer eh, de cuello uterino, ¿no? Entonces, se puede pensar en estrategias que permitan agresivamente eh, penetrar este tipo de estudios en la población y así disminuir drásticamente, ¿no? Y ser un éxito, ¿no? De aquí a unos meses. Sé que existen ahora también programas, la estrategia de cáncer a través del MINSA está cubriendo con pruebas. Ana, dale de comer, hijita. Bien, podemos apagar los audios, por favor, no olvidar aquello. Entonces, y les mencionaba, entonces se puede pensar que las estrategias, o hablaba de lo que es el PPR, ¿no? El presupuesto por resultados que llega a través de Geresa está implementando por lo menos captura de híbridos en ciertos establecimientos, sobre todo Geresas, para que también se pueda apoyar. Entonces tenemos distintas técnicas las que vamos a ver. Híbridos vamos a ver mañana, hoy día vamos a enfocarnos a PCR convencional, PCR en tiempo real y algunas variantes de PCR en tiempo real que nos permite que son estrategias que permiten detectar papilomavirus humano el mayor número de genotipos posibles por estas técnicas, y entonces se pueden implementar, eh, aprovechando la infraestructura que nos dejó la pandemia. También nos podemos enfocar a temas de muchos otros patógenos. Tuberculosis y PDH me parecen que deben de liderar dentro de las pruebas. Dengue y leptospira, debido a los brotes que hemos presentado, de hecho también tienen que ser los otros dos que se lideren, ¿no? Tienen que ser pruebas en las que estos laboratorios, el Estado, el gobierno, ya sea el gobierno regional, o ya sea el gobierno central, debe de centrar los esfuerzos. ¿Qué es lo que dejó la pandemia de bueno entre algunas cosas? Que puede dejar, es implementado en los laboratorios. Entonces, utilicemos, hay mucho personal capacitado y muy profesionales que han dado la talla en la pandemia. Entonces, estos grupos humanos, en vez de ahora nuevamente irse a realizar otras labores, sería bueno, ¿no? Y nos podemos preguntar cuánto de esos 3 laboratorios, cuánto está produciendo. Entonces es parte de, ¿no? Y luego seguir sumando. Ahora sí existe un problema en caso de papilomavirus humano y a veces cuando los planes cambian drásticamente. El plan Esperanza nos dijo o nos dejó este plan Esperanza que vino liderado desde el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. La doctora Tatiana Vidaurra Rojas fue quien impulsó, ¿no? Este proyecto, Plan Esperanza a nivel nacional. Y el Plan Esperanza decía, oye, vamos a tamizar en cualquier nivel. Y decía, es que hay pacientes que por la realidad no necesariamente te llegan directo a nivel 1, a veces te llegan a nivel 2, a veces llegan a nivel 3. Y dependiendo de las tecnologías que tenga el nivel, listo, tamiza con la tecnología que puedas, pero el tamizaje tiene que ser integral en todos los niveles, porque por ocasiones, repito, el paciente te puede llegar a un tercer nivel y por alguna otra patología y tú necesites tamizarlo en ese nivel. Y porque te llegó, qué sé yo, por un problema, por una apendicitis, pero te das cuenta que esta paciente, además de su apendicitis, no sé, tiene infecciones vaginales, menciona que tiene infecciones vaginales recurrentes.
Entonces, esta paciente es candidata por alguna sospecha ginecológica, no solamente infecciones vaginales, sino que tiene un problema de salud que ya lo reporta, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no tamizarla, no? Y entonces, en nivel 3 no regresarla a nivel 1 para que se tamice allá, porque aparentemente las políticas cambiaron y entonces se considera que no, nivel 3 no es para tamizaje. Nivel 3 es para otro tipo de diagnósticos definitivos, etcétera, con mayor complejidad, pero tamizaje ya no. ¿Y cómo la regresas a nivel 1 si la paciente lo tienes en nivel 3? Y más aún, esto se exacerba, esta política se exacerba cuando te das cuenta que en el nivel 1 no tienen la capacidad para tamizar, por ejemplo, papilomavirus humano. Entonces, para ordenar la idea, antes, con Plan Esperanza, se podía tamizar en cualquier nivel. Y eso daba la posibilidad de que, digamos, si el paciente te llega en tal nivel y hay sospecha de una patología oncológica, tamízalo ahí, si tienes la capacidad para hacerlo. Entonces, pero actualmente no, ahora la política es tamizaje se hace en el nivel 1, no se hace en nivel 2 ni nivel 3. Y entonces, por ejemplo, para detectar papilomavirus humano, ya el ingreso, es más, el PPR ya no cuenta con la disponibilidad económica para hacer tamizaje en nivel 3 para papilomavirus humano. Pero actualmente tampoco lo puede hacer nivel 2 ni tampoco lo puede hacer nivel 1 porque no tiene la tecnología. El Hospital Las Mercedes no tiene un laboratorio molecular todavía implementado, cosa que ya se debe de implementar, tanto por ejemplo, en Las Mercedes, tanto en el Hospital Belén, y si no se puede por tecnologías moleculares, por un termociclador, por los costos, también se puede comenzar a pensar en otro tipo de técnicas. Por ejemplo, ya sea, hay técnicas isotérmicas, ¿no? Tipo LAM, que ya están introduciéndose, que ya están cogiendo robustez mediante estudios que validan el uso de estas técnicas isotérmicas para papilomavirus humano, para poner un ejemplo. Entonces, quiere decir que un laboratorio de biología molecular que no tenga un termociclador puede comenzar con pruebas isotérmicas como LAM y puede detectar, hacer tamizaje de papilomavirus humano desde el nivel 2 y también desde el nivel 1-3, por ejemplo, o nivel 1, pero digamos de mayor rango, etcétera. Eh, yo creo que es cuestión de afinar las políticas, destinar los mejores recursos y sobre todo estas capacitaciones que también debe de nosotros, ¿no? Los que estamos escuchando y tenemos interés y estamos invirtiendo 1 hora de nuestro tiempo para escuchar a alguien. La pregunta es, ¿por qué no pensar que en un establecimiento en la que tú te encuentras laborando no puedas implementar pruebas moleculares? Yo creo que si el objetivo es reducir la mortalidad de cáncer de cuello uterino en nuestro país, podemos sumar estrategias y pueden los distintos establecimientos de distintos niveles implementarse realmente para con cierto equipamiento nos pueda brindar soporte con herramientas moleculares, ¿no? Como las que estamos hablando. Hemos ya visto PBH el día de ayer. Entonces, se ha hablado tanto del tamaño de la cápside, se ha hablado sobre los genes, los oncogenes, digamos, ¿no? E5, E6, se ha hablado sobre estas proteínas de cápside, ¿no? L1, L2, que son las que se expresan tardíamente, las de expresión tempranas. Entonces, todo esta información ayer se ha ido desarrollando, ¿no? Tenemos cómo van actuando, ¿no? E1, E2, cómo interviene con el ciclo celular. Papilomavirus humano no es un virus grande, no es como coronavirus, es un virus mucho más pequeño, el cual
pues en su pequeña estructura de su genoma, tiene la información necesaria tanto para producir las proteínas suficientes que le permita esta cubierta de la cápside, pero también aquellas proteínas que van a interactuar con nuestro genoma, porque hay un paso, como lo veíamos ayer, ¿no? De episomal a inserción en nuestro genoma e interactuar con nuestro genoma también para bloquear, por un lado, ya sea los mecanismos que la célula tiene para regular el ciclo celular, pero no solo ello, sino también tiene la posibilidad de interactuar con oncogenes que aceleren el ciclo celular. O sea que no solamente eh, evade los puntos de control, sino también apriete el acelerador del ciclo celular para justamente producir cáncer, ¿no? Para producir división celular descontrolada. Entonces, son cosas que, según me mencionaron, vamos a solamente mencionar porque nos vamos a centrar sobre todo en las pruebas y un par de investigaciones que hemos podido colaborar, de las muchas que se pueden realizar y que seguro los interesados pueden sumarse a futuro para seguir trabajando en estos temas, ¿no? Eh, las pruebas que se pueden utilizar son aquellos, ya sea basados en hibridación, aunque nos vamos a dar cuenta que un PCR en tiempo real también usa hibridación, por un lado. Pero, digamos, antes de las pruebas moleculares clásicas utilizando reacción en cadena de la polimerasa, se utilizaban, pues, técnicas propias de hibridación, donde se hacía Sander blot, se hacía Norton blot, para material genético y con sondas marcadas, se detectaba, digamos, la presencia de una región específica que se desee encontrar, ¿no? Se utilizaba muchas veces cortes con enzimas y luego sondas que busquen identificar regiones específicas después de un corte con enzima para que pueda ser pasado ya sea por un gel de agarosa, ya sea por un gel de poliacrilamida, y luego el blot que se hacía con nitrocelulosa, por ejemplo, y luego este marcaje, ¿no? Para observar cosas específicas. Antes se utilizaba mucho. Ahora hay técnicas que también utilizan la hibridación y, por ejemplo, captura de híbridos, que mañana vamos a hablar, que se basan en ese tipo de idea de trabajo. Entonces, en cambio, los basados en amplificación, que es un poco hacia lo que vamos a hablar aquí, y la amplificación, la técnica que se trabaja por excelencia son la técnica de PCR con sus variables, ¿no? Un PCR convencional, por ejemplo, y luego un PCR en tiempo real, ¿no? Y las distintas variantes que pueden tener, ya sea porque añades algún tipo de marcaje, hay un tipo de estrategia en la que al primer que vas a utilizar, le dejas una cola un poco más larga de nucleótidos, a esa cola larga de nucleótido la puedes cortar para que luego sirva como target para otra región que se va a amplificar con mayor rapidez, ya sea por tamaños, etcétera. Entonces, son estrategias que van a ir cambiando y entonces lo que nosotros conocíamos como PCR clásico, PCR convencional clásico, ahora son cientos de variantes de esta técnica, ¿no? Entonces, para papilomavirus humano, son las técnicas que se utilizan. Ahora ya existen plataformas automatizadas, ya sea para realizar la extracción y la amplificación y la detección, ¿no? Ya sea de la mutación, de los genotipos. Y como veíamos, las pruebas PCR, PCR-RFLP, por ejemplo, que actualmente hasta ahora se pueden usar, más aún si es que añades alguna estrategia que normalmente se utiliza para PCR RFLP, que es el empleo de primer degenerados, la técnica de PCR que puede amplificar específicamente un multiplex, puede amplificar específicamente con 3, 4 pares de primers
para detectar 3, 4 genotipos de interés. El RFLP, que puede detectar hasta 9 genotipos, utilizando luego de la amplificación corte con enzima de una región, por ejemplo, la región AFA, ¿no? Que es una de las más conocidas, técnica que hasta ahora se utiliza en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, y luego ya tenemos las PCRs en tiempo real, que utilizan ya sean sondas o utilizan curvas de melting para lograr la genotipificación, ¿no? Ya otras plataformas, por ejemplo, secuenciación, que digamos también se pueden usar, ¿no? Y que ahora cuando se obtiene una gran cantidad de muestras, estos laboratorios que obtienen muchas muestras al día, y que con esta gran cantidad de muestras tienen la capacidad de mandar a secuenciar y detectar, ¿no?, genotipos específicos, ¿no? Es de entender que hay genotipos que son primordiales, que son más importantes poder detectarlo en una técnica que me digan, oye, yo puedo detectar 90 genotipos. Entonces, mi técnica es mejor que la tuya que puede detectar 9 genotipos. Espera, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia de detectar los 90 cuando sabemos, según las prácticas clínicas, que digamos, lo más importantes se circunscriben hoy actualmente en 9 de mayor importancia, y los demás sabemos que existe una remisión espontánea dependiendo también de la salud del paciente? Entonces, no siempre, si la técnica me la venden, oye, esta técnica puede detectar 90 genotipos, ¿es lo mejor? Bueno, es mi segunda opción una vez que he utilizado mis técnicas, digamos, primero para detectar al menos 4 genotipos, y luego, si fuera la técnica de 9 genotipos o de 16, qué sé yo, voy avanzando en el número de genotipos, porque también esto va avanzando en precios. Y como lo hemos dicho al inicio, estas pruebas se ven limitadas justamente en costos. Entonces, y no siempre es mejor, repito, porque sabemos que el 70 a 90% de la población se ve representada en solo 2 genotipos, que es el 16 y el 18. El resto de la población puede presentar algún genotipo de alto riesgo, que están entonces los otros 7. Y entonces, y solo poca parte de la población, y los estudios nos dicen que el resto de genotipos no tiene una significancia clínica, y debido por que cuando se le hace seguimiento, existe una remisión espontánea que los pacientes hacen. Entonces, pueden haber genotipos que causan verrugas y que, digamos, eso da otro tipo de problemas, pero aún así sabemos que las verrugas genitales, o los genotipos que causan verrugas genitales no causan problemas oncológicos, que es el problema de fondo, ¿no? Las verrugas genitales tendrán un tratamiento que también se va a seguir, ¿no? Y se tiene que seguir. Entonces, dentro de los genotipos, tenemos aquí varios de ellos, ¿no? Que son, ya sea, los podemos encontrar en el grupo de los alfa papilomavirus o los beta papilomavirus, ¿no? 16, 18, repito, hay estudios que mire, estudios a nivel mundial mencionan que el 70% hace genotipo 16 o 18. Y dentro de este grupo, 16, 18, esto, digamos, aumenta a nivel mundial dependiendo de cada región o de cada país. Entonces, para nuestro país, estudios lo clasificaban hasta un 90%. De hecho, que en el tiempo se tiene que seguir evaluando, ¿no? Porque lo que antes posiblemente era un 80-90% de la población infectada por genotipo 18 y 16, actualmente puede disminuir y algún otro genotipo estar aumentando. Pero por eso los estudios, y invitar, ¿no? Aquí en la región Lambayeque
se pueden seguir haciendo estudios, alguna tesis, alguna maestría, alguna especialidad, te interesa el tema. Entonces, es bueno sumar esos esfuerzos de un trabajo de tesis en este tipo de patologías, ¿no? Entonces, y saber cuál es la frecuencia de estos genotipos en poblaciones peruanas, ¿no? Y después eso se vende mucho y a veces el personal poco familiarizado con las pruebas moleculares, si, digamos, captan la idea, dicen, oye, no, esta prueba es mejor porque me dice que obtiene 80 genotipos. Sí, pero si solo 9 son los importantes, entonces los otros 71 genotipos están ahí, seguro va a salir negativo esos genotipos y le venden al paciente y le venden a un costo mayor y le dicen al paciente, no, es que esa prueba es mejor porque te detecta 90. Entonces la paciente dice, no, no me la hago porque es muy cara, porque sí, pues me detecta 90, pero es demasiado. Entonces, si a eso se le incrementan los gastos que lamentablemente se exceden porque los grupos de tamizaje lamentablemente pasa por atención pasa por atención de algunos médicos u otro, sobre todo médicos, ¿no? Que lamentablemente pueden cobrar hasta 4 veces más del costo real de la prueba y pagar la prueba a lo que cuesta. O sea, si la prueba, por decir un número, está a 180 soles, lo venden a 500 y hasta 600 soles para que luego ellos lo manden a un laboratorio para que paguen 180 o 150 soles la prueba y entonces y el paciente que tiene solo contacto con estos establecimientos se les cobra esas cantidades. O sea, es normal ver que un paciente refiera que se le ha cobrado 450, 500 soles una prueba que luego al final en verdad el costo de la prueba no supera los 150, 180 soles. Entonces uno se da cuenta y dice entonces los pacientes que saben que tiene un costo que supera los 400 soles se limitan a hacerla. Y seguro dentro de lo que también veíamos ayer, mientras más pronto se te tamice y se te detecte el número de seguimiento médico ya por especialista y el número de visitas médicas incrementan para evitar que haya una histopatología que comience a avisarnos de que hay un problema oncológico que está en camino, ¿no? Entonces, repito que estas pruebas de tamizaje tienen esas limitantes. Entonces, no porque te digan que genotipa más llega a detectar más genotipos, no necesariamente significa que la prueba es mejor. Eh, las pruebas sí son mejores mientras más sensibilidad tengan. Eso significa que, por otro lado, que en la muestra, primero que la muestra esté bien tomada, de eso vamos a hablar también, y luego que una vez que la muestra esté bien tomada, que la muestra en las células, en las pocas células que se vean afectadas, la prueba te permita detectar en esas pocas células que se han encontrado o pocas células infectadas, se detecte el patógeno. O sea, ese tipo de sensibilidad es la que nos importa, ¿no? Más que el número, a mí me importaría, y de hecho eso es lo que se busca, tanto en la elección de la prueba, en la variante del PCR que se haga, eh, es más significativo esa sensibilidad que el número de genotipos que te evalúe la prueba. Y repito, esto lo quiero decir claramente porque se nos vende una idea errada. Por ejemplo, y para terminar esta idea, te dicen o nos dicen, oye, una prueba de PCR con secuenciamiento es lo mejor, es lo último, secuenciamiento y ¿sabes qué? Como es secuenciamiento son 1.200 soles, así lo venden.
1.200 soles. No, es que es secuenciamiento y es la mejor técnica y es lo mejor de lo mejor que pueda haber hoy por hoy. La técnica de secuenciamiento y hay esta idea de profesionales que dicen, oye, no, no es que secuenciamiento es la técnica, lo último, y entonces es lo mejor que puedes hacer y listo. Y entonces tú te animas y paga el paciente muchas veces porque le venden esta idea de que el secuenciamiento es mejor para papilomavirus humano. Y entonces mi pregunta ¿es mejor secuenciamiento para papilomavirus humano? No, no es que sea mejor, porque no olvidemos que tú secuencias lo previamente amplificado y tú amplificas con una técnica de PCR. O sea que en la sensibilidad de la prueba es lo mismo, porque le haces PCR para detectar y luego ese mismo producto de PCR lo utilizas para secuenciar. ¿Mejoraste la sensibilidad? No necesariamente. ¿Sí? No necesariamente aumentaste la sensibilidad, ¿sí? Más aún si el secuenciamiento es Sanger, por ejemplo. Entonces, oye, no, pero es que te detecta todos los genotipos habidos y por haber. Entonces, por eso el secuenciamiento es mejor. No, porque un secuenciamiento parte de un PCR, que es la misma técnica PCR que se utiliza para detectar. Así que ahí hay un diálogo que se le da al paciente, hay una forma en cómo se le da la información al paciente errada, equivocada. El trabajo de secuenciamiento trabaja previamente con amplificación. Y la amplificación tú la realizas mediante técnicas de PCR. De ahí que, por ejemplo, los que están familiarizados con la técnica, cuando nos piden, oye, mandemos a secuenciar COVID, ¿se acuerda? Entonces decíamos, sí, pero que el CT esté por debajo de 25. Solo se va a mandar a secuenciar lo que tenga CT por debajo de 25. O sea, entre comillas, alta carga viral. En COVID no se puede decir alta carga viral, solo por un CT, ¿no? Eso es discutible. Entonces, pero si el CT es menor de 25, solo eso se puede mandar a secuenciar. Pero ese CT ¿de qué dependió? Dependió de un PCR, dependió de un buen diseño de primers, dependió de una buena amplificación, ¿sí? Entonces, y eso significa que las muestras que tienen muy poco ADN del virus y que nos debe de dar CTs, esto lo digo para los que están familiarizados con la prueba, de 30, 35, que a ellos no los puedo secuenciar, no, claro, es que hay limitantes del secuenciamiento. Y más aún si es que se tiene que enviar la muestra a un laboratorio de Lima o de fuera del Perú, donde tienes que enviar y en el transporte puede haber pérdida de material genético, por eso también los CTs tienen que ser menores de 25 para esos trabajos de secuenciamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué me importa más? Me importa que la técnica me permita detectar al virus cuando haya menos unidades virales dentro de esa muestra. Si mi prueba tiene la capacidad de detectar el menor número de unidades virales en una muestra, entonces esa sensibilidad es la que yo prefiero, ¿no? Por favor, los audios o quien esté evaluando el tema de la videollamada, por favor, silenciar los audios. Bien, entonces eso quiero cerrar paréntesis mencionando eso. Eh, Vaya, aquí hay un video solamente para recordar.
Bien. En ese video se pueden dar varias explicaciones, ¿no? Hay que entender bien qué es una amplificación una amplificación lineal y la diferencia en una amplificación exponencial. Y es justamente en otros cursos, digamos, se ven esos detalles, aquellos que han podido llevarlo, y justamente en esos detalles de la amplificación lineal y exponencial es donde entendemos donde aparece el CT, que son los puntos de corte para definir positividad y negatividad en una amplificación en tiempo real. Pero también existen estrategias justamente en estos pasos para definir cuándo, por ejemplo, se emite una fluorescencia, cuándo, por ejemplo, una nucleasa, la acción 5' nucleasa que tiene las polimerasas para poder degradar ciertas secuencias y luego liberar fragmentos de ADN que a veces marcados comienzan a dar señales, ¿no? Entonces, todas esas estrategias, PCR convencional y PCR en tiempo real, son las que se utilizan. Ya sabemos, en una reacción en cadena de la polimerasa nos interesa la especificidad, la sensibilidad y la eficiencia de la reacción. Son tres cosas muy importantes. La especificidad, de hecho, sobre todo están definidos por los primers. Los primers y las ondas que añadimos a las pruebas son las que nos dan la especificidad. Y la sensibilidad sí depende no solo de los primers, sino de la eficiencia. Y para hablar de eficiencia, justamente en las estandarizaciones de una prueba se hace temperatura, se elige la mejor temperatura de annealing, se elige la mejor concentración de cloruro de magnesio, se utiliza la mejor concentración, ya sea de la TAC, ya sea de la enzima que se va a utilizar, o de los nucleótidos, o también la misma secuencia de ADN que se va a emplear para el proceso. También la eficiencia está marcada por los inhibidores de la reacción que pueden estar presentes y bajan la eficiencia. Por ejemplo, si estoy trabajando con un tubo de sangre que ha sido tomado con hepta, pues el hepta puede correr el riesgo de arrastrarse por un mal proceso y luego el hepta quelarte los iones de sales, cloruro que tú necesites, cloruro de magnesio que necesites y inhibirte. Y eso te disminuye la eficiencia de una reacción y bajar la sensibilidad. Muestras que vienen, por ejemplo, con sangre y la sangre darte ser inhibidor de PCR. El grupo hemo de la hemoglobina tiene una interacción fuerte con el ADN extraído y luego generarte bajas en la eficiencia de la reacción. Entonces, son consideraciones que nos permite una buena sensibilidad. Y repito, lo que se quiere para estas pruebas es la mejor sensibilidad. Eh, una de las cosas que podemos hablar en este punto son de los inhibidores. La sangre sí es importante. Existen protocolos en la que si la muestra tiene un 2 a 3% de sangre, entonces eso significa que eh, sangre por volumen, ¿sí? 2-3% de volumen de sangre por muestra, volumen por volumen, se tiene que eliminar la muestra. 1%, por ejemplo, de volumen de sangre, o sea, una muestra de raspado de cervix que es colocado en un tubo para hacer este tipo de tamizaje, la sangre es un problema porque durante el transporte y preproceso, esta sangre libera el grupo hemo y repito, y con el ADN, el grupo hemo tiene una alta afinidad. Se une fuertemente e inhibe la enzima a la hora de que quiere hacer el proceso de amplificación por una interrupción, justamente bloqueando el sitio donde la enzima actúa. Entonces, una muestra con sangre te disminuye la eficiencia de una reacción de PCR. No va a ser lo mismo procesar una muestra limpia, digo, que una muestra que lleva rastros de sangre y entonces las amplificaciones no salen igual.
¿sí? Y a veces por no realizar un proceso de limpieza que el personal de toma de muestra tiene que considerar, ya sea la obstetra, ya sea el ginecólogo, quien está tomando la prueba, tiene que haber un tipo de limpieza previa. A veces con una torunda de algodón hacen una limpieza previa y luego ya cogen un raspado. No olvidar que papilomavirus humano no está en las células epiteliales más externas, sino está en las células basales. Entonces, que tú hagas un raspado, porque no, a veces se piensa que es lo mismo que un PAP, ¿no? A veces el PAP está acostumbrado, el personal que toma la muestra está acostumbrado de, no importa, arrastra con sangre, arrastra con lo que fuera, coloca en el sitio, coloca, hace el extendido de lámina y listo con ello. La recomendación acá sería que se haga una limpieza de la zona, ya sea con una torunda de gasa, hacer una limpieza de la zona utilizando espéculo y en este caso sería del cuello uterino y luego hacer ya el citocepillado de una zona que previamente se ha limpiado. Hay unas pequeñas espátulas que de plástico que, digamos, los mismos citocepillos manejan para poder hacer un retirado fino. Ya mucho personal bien entrenado sabe que con esta parte plana y que tiene forma ovalada justamente para poder hacer una limpieza, retira toda la mucosidad y la sangre que está pegada a esta zona para luego ya con el citocepillo raspar, no llamemos en profundidad, pero digamos tratando de captar células más internas, porque repito, son las células basales las que tienen al virus de manera episomal o las que están iniciando un proceso oncogénico en replicación, pero son las células en las que el papilomavirus humano hay. Entonces, las que están, las más externas, no necesariamente son las que van a contener, ¿no? No olvidemos de la fase episomal, ¿no? La fase episomal, porque las células que ya digamos, cuando ya hay un problema oncológico, ahí sí las células externas van a tener carga viral porque son las que vienen replicándose, ¿no? Entonces y en esa replicación se hacen externas y luego se liberan y se juntan con el moco que sí puede ser arrastrado. Si un paciente que tiene un problema oncológico, la sensibilidad es mayor, o sea, es más fácil encontrarle papilomavirus humano a una persona que todavía lo tiene de manera episomal, cuyo episodio de infección no ha pasado mucho tiempo. De hecho, la sensibilidad es distinta también, ¿no? Entonces, lo otro que quería mencionarles es uso de hisopos de madera. En algunos casos preguntan, ¿no? Oye, ¿hisopo de madera vale? No es lo recomendado. Sabemos que la madera, depende de qué madera que se use, la madera, acordémonos que viene de un árbol, viene de, en este caso, los árboles pueden liberar sustancias, pueden almacenar sustancias en la madera y esta madera generar inhibición de PCR, ¿no? Tener algunos compuestos que inhiban PCR. Entonces, por eso los hisopos de algodón y madera no son los idóneos para este tipo de muestras, ¿no? En caso de varones, hay que entender que el raspado de cervix y la biopsia son las mejores muestras. En caso de varones, ya sea biopsias, es la mejor muestra y, por ejemplo, cuando hablamos de verrugas genitales, si quieren saber qué genotipo es, una biopsia es lo mejor. Los lineamientos internacionales empujan que sea una biopsia, por ejemplo, también para papiloma oral. La biopsia es la mejor muestra. Una vez que el médico hace una recesión quirúrgica de la zona afectada, entonces ahí aprovechar esa muestra para hacer una biopsia. Entonces, y sacar parte de esa muestra y analizarla en laboratorio.
En caso de varones, no olvidar que sí se hace raspado de prepucio y glande y se hace por triplicado, ¿no? Son tres, tres citocepillos los empleados para poder, y los tres se colocan en un mismo tubo y es lo que va a permitir el proceso. Entonces, en PCR, la genialidad es que hemos partido de una sola molécula de ADN, pero a veces, pues, de manera episomal pueden haber 100 unidades virales, 1000 unidades virales, y la muestra que yo coja, mientras mayor unidades virales, pues cada una de ellas me permite 1000 millones de copias. Entonces, esa es la genialidad, pues que en el segundo ciclo aparece, hemos partido de una unidad viral, en el segundo ya tenemos una amplificación de una región, en 15 ciclos y en 30 ciclos el número de amplicones que se obtiene es muy grande y entonces esa es la genialidad. En caso de PCR en tiempo real, vamos a ver ahorita plataformas. CyberGreen, que es una plataforma que utiliza este fluoróforo que se intercala en el ADN. ¿No? Se intercala en una doble, se intercala en la doble hebra del ADN. Y en este intercalarse en una doble hebra, este fluoróforo va reportando la intensidad. O sea, mientras hay que entender que el CyberGreen, cuando está en el tubo, pero no está intercalado con el ADN, no florece. Solo el CyberGreen florece cuando se ha dado cadena doble producto del PCR. Entonces, comienza a avanzar los ciclos, comienza a haber cada vez mayor producto, mayor número de cadenas dobles, y mientras más cadenas dobles, entonces el CyberGreen reporta que ha habido y está habiendo una amplificación y se observa en la curva en un termociclador. Esa es una plataforma hasta ahora ampliamente usada, no utiliza sondas, suele ser más cómodo, más barato el gasto, ¿no? que ocasiona, y lo mejor de todo es que una prueba convencional por PCR puede fácilmente, una prueba que te permita amplificar o un múltiplex, ¿no? De 4 regiones, sí pueden pasar a, a uso de CyberGreen. Eh, entonces es pasar de PCR convencional a PCR CyberGreen, no necesitas nada más que el Cyber para poder hacer ese salto. Sí, igual son las pruebas, siempre todo esto requiere unas estandarizaciones previas para lograr la mejor fluorescencia, las mejores curvas, la repetitividad y la reproducibilidad de de la prueba. Entonces, esos son manejos internos de laboratorio, pero si tú quieres pasar de convencional y quieres usar un termociclador en tiempo real, ya no quieres hacer electroforesis con CyberGreen, lo soluciona. ¿Sí? Ahora, ya encarece un poco más el uso de sondas Tagman. Entonces, el uso de sondas Tagman utiliza sondas que son regiones de ADN más amplias que los primers, o sea, suelen tener entre 45, 60, 50, 60 pares de bases, y tiene estas sondas, estas regiones un poco más grandes que un primer. Repito, un primer puede ir entre 20 a 30 pares de bases, una sonda tiene de 45 a más, y entonces, y en los extremos, 5' y 3' maneja un fluoróforo, pero a su vez un apagador, ¿no? O un quencher, como se le llama. Si ustedes ven acá, la R es el fluoróforo o reportero y el quencher es un apagador. Este tipo de tecnología trabaja mediante el sistema, el fenómeno físico FREN, que un fluoróforo frente a una molécula específica deja de florecer, deja de emitir fluorescencia. Pero si tú la alejas de esta molécula, entonces comienza a florecer.
Mientras está cerca de la molécula, se apaga. Entonces, ese quencher o apagador apaga normalmente al fluoróforo. Entonces, y cuando están juntas en una misma sonda, con 45 pares de bases de distancia, es suficiente para que el quencher apague al reportero. Entonces, durante la polimerización, por ejemplo, estas ondas Tagman liberan al reportero porque la acción 5' exonucleasa de una polimerasa, a la hora que comienza a degradar, comienza a avanzar primero la polimerización, pero cuando la polimerasa está avanzando, se encuentra con la sonda que se ha unido, aquí hay que considerar que aumenta la especificidad, porque para que esa sonda esté en el camino de la polimerasa, significa que esta sonda se ha unido por especificidad a la sonda target que quieres amplificar. Entonces la polimerasa está pasando y a la hora que pasa, arrasa la acción 5 nucleasa, rompe, va degradando esta secuencia que está aquí, que se ha pegado, que es la sonda, y a la hora que comienza a degradar esta sonda, degradar estos nucleótidos, permite la liberación del reportero. Mientras esté lejos el reportero del quencher, comienza a florecer y nos avisa entonces que en ese ciclo se está dando fluorescencia. Y la fluorescencia es de manera exponencial, comienza a reportar esta fluorescencia y entonces nos da aviso de que hay una adecuada amplificación. El quencher queda para un lado, el reportero queda para otro, queda libre y entonces se da la fluorescencia. Miren, aquí podemos ver la diferencia entre dos técnicas, Cyber-Green y sondas Tagman. Y luego, aquí, y luego retrocedo. Entonces, pero también quiero que se vea la diferencia entre sondas Tagman y sondas Molecular Beacon. Porque miren, si las sondas Tagman, ya lo acabamos de mencionar, ¿sí? Utiliza esta acción, ¿no? De la polimerasa. Las molecular beacons, una vez que se está dando la amplificación, ¿sí? Una vez que se está dando los ciclos, la molecular beacon es una sonda que tiene en su interior, se ha diseñado de tal manera, en la que forma esta horquilla. ¿Vemos ahí? Hay una complementariedad en la misma secuencia de la sonda. Significa que parte de la región 5' de la sonda y parte de la región 3' son complementarias. Por eso permite este tipo de horquilla. En el extremo 5' se coloca para este caso el fluoróforo, en el otro extremo el apagador, el quencher, y entonces cuando se da el proceso de amplificación, se coloca, ya este molecular beacon se une a la secuencia target específica, ahí utiliza la especificidad de secuencia, y cuando esta, por especificidad, se une a su zona target, separa, ¿sí? Separa lo que está unido, cuando está unido como una sola horquilla, está muy junto, apaga el quencher al fluoróforo. Pero cuando se posiciona en el target adecuado, separa al fluoróforo del quencher y entonces fluorece. Y así de esa manera nos permite ver, medir esa fluorescencia utilizando el termociclador en tiempo real, ¿no? Que no es más que la suma de un espectrofotómetro más un termociclador. Eso es un termociclador en tiempo real, es un termociclador convencional que te da ciclos, que sube y baja temperatura, con la diferencia que adicional a ello tiene un espectrofotómetro que puede medir la absorbancia de luz en la misma máquina. Esa es la idea de un termociclador en tiempo real. Entonces retrocedo en esta otra slide donde, miren, no solamente queda ahí. Aquí hemos podido ver ya 3 tecnologías, bueno, PCR convencional, PCR tiempo real, que se divide, ahorita hemos visto, Cyber-Green, sondas Tagman y Molecular Beacon. Pero adicional a ello tenemos unas modificaciones que se hacen.
con ideas muy parecidas. La especificidad de las técnicas están basadas en PCR sobre todo por la secuencia de ADN. A cierta temperatura, la secuencia de ADN tiene que hibridizarse con su secuencia target. Entonces, esa hibridación específica, debido a la especificidad de secuencia, se utiliza en este tipo de metodologías. Por ejemplo, aquí hay una detección en tiempo real mediante amplificación de señal utilizando química invader, química invasiva. ¿De qué se trata esta tecnología? Esta tecnología trabaja con oligos, ¿sí? Que se van a unir a la secuencia específica, ¿no? Al target que uno quiere amplificar, por eso dice target abajo, ¿sí? Y estas secuencias específicas, estos primers, tienen una región que no es específica a la zona que quieres amplificar y que por competitividad se le va a añadir un oligo que va a bloquear, ¿sí? Va a bloquear esta, no va a permitir que se una uno de los nucleótidos del primer que se ha añadido. O sea, ahí ya vemos que está, este primer que se le está añadiendo, está invadiendo la posición, ¿sí? De este otro primer con cola que se le ha añadido, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, se le coloca adicional a esto a una nucleasa que va a romper esta cola, ¿sí? Esta cola de esta sonda la va a liberar, ¿sí? Y cuando la libera, ¿sí? Cuando la libera, vemos acá, esta región, ¿sí? Que está aquí en amarillo, va a bloquear un loops que hace otra sonda, otro oligo que se le coloca en la reacción. Y esta segunda, en este caso, este oligo, tiene a un fluoróforo añadido. Entonces, en la segunda ocasión, ahora quien va a bloquear es este primer que se ha encendido de esta zona, va a bloquear esta nueva polimerización que se va a realizar, y a la hora que la polimerasa pase y con acción de nucleasas, va a nuevamente liberar el fluoróforo para decirnos que se ha dado la presencia correcta de lo que hemos visto acá arriba, o sea, la adición del primer y sondas en esta región. Entonces, vemos dos partes. En una primera parte donde hay una competitividad por especificidad en la región target. Y en una segunda parte vemos que hay liberación de fluoróforos que se da solamente cuando esta primera condición, o sea, la especificidad se ha dado en la primera parte. ¿Sí? Estas son pruebas isotérmicas. Entonces, esa es la ventaja. Yo utilizo una primera fase en la que estoy en una misma temperatura aprovechando la especificidad de secuencia, y en una segunda fase estoy utilizando, digamos, un reportero que me señale si adecuadamente se dio la primera condición. Y si se ha dado la primera condición, entonces la segunda, o sea, si ha habido especificidad de bloqueo y excisión de una región, esta región que se ha liberado va a bloquear la segunda para la liberación de un fluoróforo. Si la primera condición se da y la segunda condición se da, se libera el fluoróforo y nos está avisando que haya habido un correcto emparejamiento. Y esto se hace en un tubo, y esto se lee por fluorometría en tiempo real, por un termociclador, aunque se trabaja todo a una sola temperatura. ¿Sí? No olvidar el efecto Fred que uno dice, ¿y por qué este fluoróforo está callado?
está apagado. Ah, porque hay un quencher que lo está deteniendo, ¿no? Y ya cuando se da esta segunda condición, el clivaje separa, ¿no? Separa la sonda del quencher y ahora sí comienza a haber fluorescencia. Entonces, esa es una modificación. Ventajas, es isotérmico. Sí, esa es la primera ventaja, es isotérmico. Y lo otro es específico, aprovechando la especificidad de la hibridación de la sonda y del primer que se le está añadiendo. Tú tienes ahí doble región, aumentas la especificidad. ¿Sí? Eso también hay que considerar. Luego existe otra tecnología que es la tecnología DPO y se hace análisis, luego se hace un análisis de detección de curvas de Melvin. En este modelo se hace aquí vemos, se hace una primera amplificación, ¿sí? Y en este primer, que es un primer que también le da especificidad porque se va a unir a una región, por ejemplo, de la L1, L2, y cuando comienza a amplificar la acción exonucleasa, va a liberar que en la sonda que también se ha unido, si aumentas una sonda, esta sonda se llama pitcher, ¿sí? Porque a la hora que está, porque es liberador, porque cuando se dé la acción exonucleasa, esta cola de aquí se va a liberar, se va a soltar. Entonces, a la hora de soltar, va a servir para que en un diseño, miren, esto se ha diseñado, esto de aquí se ha diseñado específicamente. Si esta condición se da y se libera esta pequeña secuencia, o sea, ha habido especificidad aquí, ha habido especificidad acá, y esta especificidad, ojo, esta especificidad yo la puedo cambiar con distintas secuencias y con distintos fluoróforos. Y si se libera esta cola que está aquí, esta cola va a servir como target como primer, perdón, para que se dé otra amplificación. Si se da la segunda amplificación, se libera el quencher, ¿no? Por acción exonucleasa, el reportero da señal y entonces nos dice que ha habido amplificación. ¿Por qué se hace esto? Porque mira, yo puedo utilizar distintas temperaturas de melting, de 70, de 65 y de 60, y entonces tener varias amplificaciones por cada una de ellas. O sea que yo puedo colocar varias ondas y puedo adicional a ello, puedo tener varias temperaturas de melting que me permitan luego saber la cuantificación sin la necesidad de un espectrofotómetro que me diga, digamos, o sea, que el espectrofotómetro sí me dice qué fluoróforo ha amplificado, más el espectrofotómetro no me avisa porque pueden haber múltiples reacciones, no me dice la cuantificación, sino más bien la cuantificación lo obtengo por un segundo paso, que es un análisis cuantitativo por ciclo, en la que yo la interpreto, hago puntos de corte, en la que esas ondas las voy a liberar, eso es High Resolution Melting, y conforme vaya liberando en puntos de corte del ciclo, a los 30 ciclos, a los 40 ciclos y a los 50 ciclos, hago este trabajo de liberación, y si en los 3 puntos de corte me ha dado liberación de fluoróforo, liberación en melting, ¿no? O sea, ha habido, es al revés, ha habido pérdida de fluorescencia por el melting, entonces eso me significa que ha habido una alta concentración, ¿sí? Entonces, la genialidad de esto es utilizar el High Resolution Melting para con esta variante de High Resolution Melting detectar la cuantificación y aprovechar en el paso anterior la diversidad de primers y sondas para lograr una detección de un mayor número de targets.
que esto se traduce en mayor número de genotipos identificados. Eso sería buscaría tratar de hacer la explicación. La técnica que se utiliza y que hemos utilizado en el hospital antes de tener el termociclado en tiempo real, tiempo prepandemia, utilizábamos justamente la técnica mediante amplificación con primers degenerados. Como ya sabemos, los primers degenerados no es más que utilizar distintas poblaciones de sondas cuyos nucleótidos, o sea, cuyo locus, me permiten variar los nucleótidos y de esa manera cambiar o lograr un mayor número de amplificación en la población que estoy analizando. Los primers Mi09 y Mi11, o sus variantes, que también los hay, son primers, pero no es un solo primer, son varios primers que varían, son muchos primers que varían su secuencia en cada nucleótido. Si en un nucleótido tiene, en un locus específico de ese primer, tiene una adenina, en parte de la población de ese primer tiene una timina, porque se sabe que el polimorfismo en la población que se ha analizado, se sabe que existen dos polimorfismos, o sea, si el primer es adenina y timina, existen su complementario en la región que yo quiero analizar, o sea, en el target, ¿no? Entonces, voy a tener el 50% de mis primers en ese locus con presencia de una adenina, y el otro 50% en ese locus, una timina representada. Repito, eso porque se sabe que el target a la cual estoy analizando tiene un polimorfismo en la población, ¿sí? Humana para este fin. Entonces, eso es un primer degenerado, suele explicarse en temas, digamos, en temas de usos de herramientas moleculares, y esa es la metodología que se emplea. Una vez que se amplifica con estos primers degenerados, se obtiene bandas, por ejemplo, de 450 pares de bases. Y luego, mediante corte con enzima, la RSA1, la AFA, ¿no?, que es sinónima a la AFA, se utiliza para poder hacer cortes y mediante esos cortes determinar los genotipos, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de primer degenerados, ¿no? Por ejemplo, que exista una R, ¿sí? Que exista una R en esta ubicación significa que en parte de la población de primer en este locus, el 50% tiene una G y el otro 50% tiene una A en esta misma posición. O sea, de cada 1000 primers, 500 tienen G en esa posición y 500 tienen A en esa posición. Lo mismo una M. Significa que el 50%, no va a 1000 primers, no va a 1000 secuencias en un PCR, va a millones, ¿no? Entonces, por cada millón, ¿no?, de primers, de oligos, el 50% tiene C en esta otra posición y una A en esta otra posición. Eso es un primer degenerado. ¿Y por qué? Porque se han dado cuenta, miren, miremos acá. En la población, aquí hay una población de 4 individuos. Y de 4 individuos analizados, como vemos, si es de 4, ¿no?, el 75% de la población tiene una G, de esta población chiquita de 4. El 75% tiene una G y el 25% tiene una A. ¿Es un polimorfismo? Sí. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el polimorfismo es la variación de un nucleótido en un locus mayor al 1%, ¿sí? Mayor al 1%. Entonces, una mutación, cual fuera, se dice mutación o simplemente mutación si es que en una población, ojo que para hablar de polimorfismo se evalúa poblaciones, quiere decir que en una población
hay menos del 1% de ese locus mutado. Pero si esa mutación está presente en más del 1% de la población, ya hablamos de polimorfismo. Aquí nuestra población chiquita de 4, ¿sí? Vemos que el 75% tiene G y el 25% tiene A. ¿Es un polimorfismo? Sí. ¿Me interesa? Sí. Oye, pero ¿cómo hago? Entonces voy a utilizar un primer para estas 3 y otro primer para este polimorfismo. Imagínate, ¿no? Entonces quiere decir que tendríamos 2 pruebas de PCR. Entonces no, se coloca en los primers el 50% de la población de primers de una misma reacción, se coloca con G para que tenga esta población y A para que pueda tener esta otra población. Esa es la idea de los primers degenerados. Bueno, entonces para RFLP lo que utilizamos son enzimas de restricción que reconocen zonas específicas que cortan, ¿no? Ya para ir avanzando, entonces aquí se utiliza la enzima RCA1 que va a detectar zonas palindrómicas y depende de cómo corte y dónde haya encontrado estas zonas palindrómicas, ya se conoce los puntos de cortes para cada genotipo. En este caso estamos evaluando genotipo 16, genotipo 18, genotipo 56, genotipo 35, genotipo 35, ¿no? Esos son los que se muestran aquí. Y gracias entonces al tipo de corte yo puedo determinar qué genotipo es. Miren, el genotipo 18 hace un corte de 135, ¿no? Aquí vemos, ¿sí? Un corte de 135, 125, 85, 72 y 38. O sea, estos son los cortes que realiza el genotipo, que se realiza con el genotipo 18. Entonces, este está en el carril 5, que está acá, ¿no? En el carril 2 y 3 está el genotipo 16. Entonces, ¿qué tiene sitios de corte en 310? Estaban desde 310 y otro punto de corte en 72, que está por acá abajo, ¿no? Aquí 72 y 85 están aquí, en estas dos bandas de acá, y 125, 135 se ve todo como una sola banda, porque aquí necesitas una mayor resolución para poder separar, o sea que esto que parece una sola banda, en verdad no hay unas, hay dos. Entonces necesito mayor resolución para separar por la acrilamida de mayor porcentaje posiblemente. Eso es un gel de por la acrilamida al 12%, ¿no? ¿Se puede utilizar agarosa? Sí, también se utiliza agarosa. Entonces nosotros utilizando estas técnicas, aunque no se logró utilizar RFLP en ese momento, otros estudios estamos deseando usar RFLP para la genotipificación, pero entonces logramos hacer junto a Sebastián Iglesias, con quien hizo su tesis, y quien evaluando la población del hospital que llegaba solamente para saber si era positivo a PDH. No olvidar que el hospital es un nivel 3, es un hospital donde tú esperas que los pacientes llegan ya con ciertos indicios de tener alguna enfermedad ginecológica de base. Entonces, ya a muchos de ellos han sido referidos de los establecimientos de primeros niveles para luego pasar. Entonces, en esa población se encontró prácticamente un 29, acá lo tenemos, son condiciones de amplificación, y aquí tenemos un 29.9% de la población dio positivo, ¿no? Para papilomavirus humano. Entonces, en este tipo de población. Se quiso ver ver concordancias entre, ¿no? Si hay algún tipo de factor que involucre, pero no se encontró estadísticamente algún factor que nos diga que haya influido en la positividad, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos se realizaron utilizando estas mismas herramientas con bandas de 450 pares de bases, se evaluó positividad, negatividad,
de acuerdo a la presencia y ausencia de bandas. Como ven, hay bandas más que se notan más claramente, bandas más tenue. En ese momento se trabajaba con Faros FX, muy buen equipo para detectar bandas, y eso nos aumentaba mucho la sensibilidad. Entonces, y mediante estas herramientas, mediante PCR convencional, con primer degenerados, se obtuvo que la población, casi un 30% de la población analizada, pacientes del hospital, 30% daba positivo para papillomavirus humano. Luego también se trabajó un pequeño estudio, aquí trabajamos con Sebastián también y con la profesora Sandra Arce de la USAT, y con ella trabajamos justamente en una población, en una población delicada, ¿no? En una población eh, que felizmente se nos permitió trabajar con ellos, y se evaluó en trabajadores sexuales atendidas en 2 centros de salud que se tienen aquí en Chiclayo, y se nos remitían las muestras que fueron tomadas en estos establecimientos, ¿no? De los cuales encontramos que de la población analizada, un 23% fueron positivas para PVH, ¿no? Entonces son trabajadoras sexuales. Aquí, solamente para contraste, hay que entender que sí se ha encontrado positividad. Normalmente la positividad que hace una población sin, digamos, sin un sesgo, o sea, que no sea trabajador sexual o que no sea de un hospital, establecimiento 3, sino si se hace un tamizaje a un grupo más variado, podemos encontrar, normalmente los estudios nos hablan de una positividad entre el 3-5%. Entonces, aquí estamos hablando de un 30% y de un 23% de positividad en las muestras analizadas, porque estamos hablando de poblaciones vulnerables o que, digamos, hay mayor posibilidad de encontrar positividad, ¿no? Entonces, no olvidar ese sesgo dentro de la comparación. Estos ya son un poco más para ver cómo interactúa, para ver el ciclo del papilomavirus humano y la interacción para provocar cáncer. Eh, y bueno, eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Evitar que los pacientes lleguen con enfermedades cada vez más graves o oncológicas que nos terminen dando problemas de salud. Yo creo que si nos sumamos y seguimos investigando, y muchos aquí se pueden ver interesados en seguir investigando. Ahora contamos con enzimas para poder hacer RFLP, entonces, y seguir dando, ¿no? Lo mejor de nosotros para el bien de nuestra población. Estos son los laboratorios del Hospital Regional donde trabajamos. Eh, Nada, muchísimas gracias. Disculpen el tiempo, y si hay alguna pregunta. Gracias, Luis Miguel. Chicos, por favor, pueden aperturar su micrófono, hacer las preguntas o escribirlas al chat también. ¿No quiere- En todo caso, si ya no tenemos más dudas, listo. Entonces, retomamos el día de mañana, nos volvemos a encontrar con la última ponencia. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Gracias por tu apoyo, por la ponencia del día de hoy. ¿Y algo más que quieras indicarle a los alumnos? No, se va a enviar igual. Acordémonos que estamos en un curso de varias, pues de varios horas lectivas. Entonces, el tema Curso de enviar asincrónico. Ujú. tanto, sí, sí, la parte asincrónica se le va a enviar tanto artículos como
digamos, para poder hacer un trabajo, ¿no? En la que podamos presentar y así clarificar algunos temas de los artículos para su estudio, ¿no? Entonces, eso se va a enviar a través del grupo. Sí, ¿Hay chicos, a alguna través del pregunta? WhatsApp se ¿O van a me lo estar pueden decir? conversando, indicando. Sí, hay una pregunta en el chat, dice, ¿existe evidencia de confección de más de un tipo de BPH en un solo paciente? Sí, 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 hay, también eso es parte de lo que se encontró, infección de mixtas. A veces con un genotipo de bajo riesgo, un genotipo de algo riesgo. De hecho, para eso hay que genotipificar. Nosotros hemos hecho muy pocas genotipificaciones por RFLP. Entonces, ahora con PCR hay kits de PCRs que detectan, repito, pues 6, 9 genotipos, o más, ¿no? 16, 21 genotipos, dependiendo de las plataformas y un poco cómo usen las técnicas de las cuales hoy día hemos hablado. Y ahí es donde todavía se hace más notorio las coinfecciones, que sí, sí se observan, o sea, sí hay coinfecciones, a veces entre genotipos de alto riesgo y bajo riesgo, o a veces entre genotipos también de alto riesgo, ¿no? Entonces, no es fuera de lo común coinfecciones. Sí, pero comentarles, chicos, que las grabaciones de los 3 días se va a enviar al final, ¿ya? Al final se les va a enviar las 3 grabaciones, igual que los papers. Cualquier duda o consulta, igual pueden hacerlo a través del grupo de WhatsApp. Nuevamente, si es que ya no tenemos ninguna otra duda, muchas gracias nuevamente, Luis Miguel. Gracias a ustedes. Nos encontramos el día de mañana a las 8 con el mismo link. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego.